Henry, gracias por invitarnos a este recorrido, también a acompañarnos. Desde, además, uno de de unas manifestaciones culturales más importantes de la costa norte, que pertenece justo a la cultura chimú, ¿no? Chan-chan. Quería empezar este recorrido, no solamente también desde este recinto, este patio gigantesco, sino empezar a definir chimú, ¿no? Sobre todo porque la gente conoce Chan-chan, pero la cultura, ¿dónde está ubicada? ¿En qué espacio temporal? ¿En qué espacio histórico? Los chimús son la última gran manifestación cultural de la costa norte del Perú y son, digamos, la última cultura que resume más o menos 10.000, 12.000 años de presencia humana en la costa, ¿no? Que empieza con lo paijanense, pasando por lo cupiznique, lo salinar, lo virúo gallinazo, lo mochica, que serían los ancestros inmediatos de los chimús. Cuando hablamos de chimú, nos estamos refiriendo a una cultura que, en términos materiales, empieza a aparecer como tal más o menos alrededor del año 1000, 1100 de nuestra era, y que logra dominar la mayor parte de la costa norte del Perú. El territorio del reino chimú, llamado también Reino del Chimor, se extendió a lo largo de toda la franja de la costa norte del Perú, desde la provincia de Tumbes por el norte hasta el valle del río Chillón por el sur. El reino chimú floreció en el periodo de los señoríos regionales tardíos, aproximadamente entre los siglos X al XV. Los ancestros de los chimú fueron los mochicas, que se desarrollaron en el intermedio temprano. Los mochicas son justo los grandes maestros de la cerámica y del metal para los chimús, que son los herederos, ¿no? Hasta ahí, obviamente, vemos un continuum, unas similitudes, pero también hay diferencias cuando antes hacía una cerámica bícroma con tonos rojos y cremas y de pronto, por alguna razón ideológica, influencias, qué sé yo, la cerámica ya no es así, sino es negra, es ploma. Entonces van cambiando los estilos. En realidad este es un discurso político y religioso. Entonces, ahí es donde en esas diferencias los arqueólogos encontramos marcadores culturales para etiquetar y decir esto es chimú, esto es mochica, etc. La decoración que nosotros encontramos en los muros es parte de un formato lingüístico que ellos han utilizado para que puedan comunicar la ideología o la idiosincrasia que ellos tenían. En este lugar, en específico, el conjunto Nican va a presentar elementos del mar, ¿no? Tanto como las olas, tanto como algunos animalitos de tierra que siempre van a seguir en investigación. Por ejemplo, tenemos un tipo de ardilla, que es lo que está ubicado en la parte de las bases. De acuerdo al concepto continuum cultural, la cultura no es una sucesión de eventos aislados, sino una corriente de procesos que fluyen a través del tiempo y el espacio. En ese sentido, el continuum cultural propone que las creencias, objetos y costumbres son el resultado de procesos anteriores y se transmiten de generación en generación. Los ancestros son los que de manera gradual nos van proporcionando a través de generaciones el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es primero sobre el entorno, ¿no? El know-how sobre cómo comportarme frente a las condiciones climáticas, frente a lo que tengo a la mano como recursos. Encontramos, por ejemplo, el conocimiento sobre la agricultura, sobre cómo sembrar, cuándo sembrar, la gestión del agua a través de los canales de irrigación, el conocimiento del mar, pesca, sobre cuándo y cómo pescar, la relación con la luna y las mareas. Todo eso se va transmitiendo y digamos que hay un continuum cultural en ese sentido, ¿no? Y he preguntado también sobre los lambayé, que es una cultura menos difundida, entendida también, pero hay una también similitud, diferencia. Nosotros acá en Chan-chan hemos encontrado elementos, sobre todo iconográficos, y algunos estilos de cerámica en chimú que nos llevan a pensar en un contacto definitivamente con los lambayé. Y de hecho lo hubo, porque alrededor de los 1350, dentro de ese expansionismo chimú, los chimús conquistan Lambayeque.
Entonces, obviamente, en ese proceso de conquista hay un préstamo cultural, ¿no? Definitivamente. Según un antiguo relato, el fundador de la dinastía Chimú fue Taikanamo o Takainamo, un personaje legendario llegado desde el mar. La crónica anónima de Trujillo, ¿no?, conocido más como el anónimo trujillano, nos habla de la llegada de Taikanamo, ¿no?, un personaje mítico que viene, dice, desde la parte suprema, es decir, desde el sur, ¿no? Viene desde el sur, ¿no? Y claro, llega a este territorio y bueno, y su descendencia empieza a expandir, ¿no? Este pequeño reino, ¿no?, se va expandiendo hacia otros valles, ¿no? Él con su ejército conquista estos territorios, domina a los curacas locales, quienes inmediatamente le entregan a sus hijas, obviamente para que se casen con ellas. Entonces, ¿qué se crea con esto? Relaciones recíprocas a través del parentesco, ya no solo de fidelidad porque te conquisté. No. Entonces, esto es importante porque te marca el nacimiento de una dinastía de reyes, que es la dinastía Chimú, que nace desde Takainamo. Sin duda, un elemento representativo y distintivo de la cultura Chimú fue su cerámica, caracterizada por su monocromía y el uso de moldes. Es una cerámica entre gris y negra, ¿no? Que tiene una influencia mochica, que es la botella, esta hace estribo, pero con sus particularidades. Por alguna razón que no sé, a los chimú se les ocurrió poner un pequeño monito entre el pico y el asa como un símbolo distintivo. Entonces tú ves ese monito y dices, esto es chimú. Y también hay piezas que son hechas de cobre arsenical, que era algo que por ejemplo, los mochicas no conocían. Los Chimú constituyeron un estado militarista que buscó expandir sus dominios a lo largo de la costa. Y los chimús tuvieron una necesidad de expandirse, y esto podría tener que ver con la ocurrencia de ciertos fenómenos en niño muy fuerte y la alteración del espacio y la disponibilidad de campos de cultivo y la explosión demográfica. Tienes más bocas que alimentar y entonces eso hace que ellos vean hacia adelante, hacia atrás, incluso hasta la cabecera de la sierra. Donde hay terreno. Exactamente, para tener más acceso a recursos. Entonces hablemos de Chan Chan, pero en otro punto, por favor. Excelente. Si bien el reino Chimú tuvo importantes centros administrativos en los valles de Jequetepeque y Casma y en Paramonga, en el Valle de Lima, su capital se instaló en la margen derecha del río Moche, en la parte baja del valle. Esta enorme y suntuosa ciudad de barro ha pasado a la posteridad con el nombre de Chan Chan. Henry, ya dentro de las entrañas de Chan Chan podemos ver su espectacular arquitectura, digamos también decoración, entre comillas también, porque todo es un discurso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la relación del mar, estas cosas que nos reflejan un poco también a las redes de pesca, etcétera. Pero hablemos sobre este recinto, y creo que para hablar de este recinto tenemos que remitirnos un poco al nombre, ¿no? Chan Chan, ¿no? ¿Dónde encontramos este nombre, digamos, ya en qué documentos, dónde lo encontramos expresado? Bueno, de hecho, Chan Chan no aparece en ninguna fuente de cronistas, por ejemplo, ¿no? Aparece en un documento colonial relativamente tardío y no se refiere a todo el sitio, sino a un paraje específico que era una zona de salitre. Y por alguna razón, en las primeras décadas del siglo XIX, empieza a hacerse el nombre extensivo a todo el sitio. Ahora, muchos me preguntan, ¿pero y qué significa la toponimia? Chan Chan, ¿no?
Matías Urban dice que chanchan es una palabra de la lengua Quingnan, que era la lengua que hablaban los chimús en ese entonces. Como no tenemos ninguna referencia, no hay ninguna publicación, ningún diccionario, ningún glosario, es imposible saber qué significa. El topónimo Canchan, del cual derivaría Chanchan, aparece por primera vez en el acta de fundación del Cabildo de Trujillo en 1536. De acuerdo a Rodolfo Cerrón Palomino, no se trataría de una palabra de procedencia Quinam, sino más bien un topónimo de origen quechua y aymara. Diríamos quechumara, que es un término para decir que es un híbrido entre el quechua y el aymara. Y él empieza diciéndote de que chanchan en realidad es una deformación de canchán y que de canchán es a su vez un apócope de canchani, que significa lugar de muchos recintos. Entonces, que ese sería digamos, la etimología de la palabra canchán y por lo tanto chanchan. Mucha gente piensa que toda esta zona es del lenguaje muchic, ¿no? Y estábamos hablando también del Quinam, o el Quinam, que ¿era el lenguaje hablado por una élite o lo hablaba todo el mundo? Se dice que era el lenguaje de los chimús en general, y también se habla de una lengua pescadora, que no sabemos si es una variante del Quingnan o es otro nombre con el que se designaba el Quingnan.